Pues vamos a continuar, hermanos. Ciertamente, como acabamos de orar, nuestro corazón se entristece por todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo. Quizás podemos desconocer específicamente situaciones de cada uno de los hogares, pero nuestra confianza está en que el Señor se manifieste en las necesidades de cada uno de su pueblo. Damos gracias al Señor por ello y confiamos en el plan perfecto y que Él se manifiesta y renueva sus misericordias cada mañana. Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13, el versículo 7, que dice de la siguiente manera: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Pues en esta tarde, como iglesia, estamos celebrando el Día del Pastor y damos gracias al Señor porque como iglesia Betel tenemos un pastor que guía las ovejas del Señor. Damos gracias a Dios por nuestro pastor, por el presbítero Elías Gómez García, y pues para darle gracias al Señor por su vida, también tenemos hoy el mensaje que se llama Yo os elegí a vosotros, a cargo de nuestro hermano Juan Manuel Corte Carrasco. Escuchemos atentos el mensaje, hermanos. Buenas tardes, hermanos. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar y vamos a centrar nuestro tema en el pastor, en el pastorado, para lo cual les invito a que tengamos una palabra de oración dirigiéndonos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Padre, de estar aquí, Señor, en tu casa de oración, y en especial porque me permite, Señor, abrir tu palabra y compartir esta reflexión con mis hermanos. Te pido, Padre, que hables a nuestras mentes, a nuestros corazones y nos permita, Señor, aquilatar lo que tu palabra nos dice, no solamente en pensamiento, sino también en obra. Ponemos en tus manos, Señor, esta tarde en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues, hermanos, la cita, como ya se mencionó, que vamos a tener en esta tarde es Hebreos 13:7. Y la palabra de Dios dice, vuelvo a repetir este versículo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y yo quisiera preguntar, hermanos, o empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces has hablado de tu pastor? O quizás debo decir, ¿cuántas veces hemos hablado de nuestros pastores? Bueno, en un tiempo normal nos sentamos a escuchar los sermones, los saludamos, les pedimos consejos, pero no podemos dejar a un lado una verdad tan cierta, porque también los criticamos. Muchas veces murmuramos en contra de ellos, pero en realidad nos hemos puesto a pensar, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que significa ser pastor. Y este día, hermanos, si me lo permiten, quisiera hablar acerca del pastor, no de nuestro pastor, sino del pastor en general, y para ello quisiera hacerlo a manera de acróstico para poder ir avanzando en esto. Y tomaremos cada una de las 6 letras que forman la palabra pastor para analizar y comprender o tratar de comprender mejor el ministerio pastoral. Y en primer lugar voy a empezar por la primera letra, la letra P. Y entonces voy a decir que ser pastor es un puesto que ha sido establecido por Dios.
Y quisiera pedirles que nos remitamos al libro, a la epístola de Efesios, capítulo 4, versículo 11, donde dice de la siguiente forma: y Él mismo, se está hablando en este caso de nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor, Dios mismo, fue el que constituyó a quienes son pastores. Porque nadie es pastor porque quiere o porque sea el más preparado o el más eficiente o el mejor evaluado. Se es pastor porque Dios así lo decidió. Porque Dios en su infinita sabiduría escoge y llama a quien ha de servirle en este grandioso y precioso ministerio. Por lo tanto, debemos pensar y analizar y estar conscientes, hermanos, que un pastor no es una persona perfecta. Un pastor no es una persona sin defectos. Un pastor es una persona imperfecta, como nosotros, como cualquiera de nosotros, también llena de defectos, llena de debilidades, pero que por la misericordia de Dios ha sido elegida por Él y llamada para pastorear su rebaño. Recordemos lo que dice ahí en 1 Corintios 1, 27 al 29, y precisamente aquí vemos lo que estamos mencionando. Y bueno, dice aquí: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces podemos decir, hermanos, que al ser establecido este puesto por el Señor, no debemos nosotros pensar en cierta personalidad, en ciertos rasgos físicos, sino que la persona que ha sido elegida por Dios es una persona especial para Él y debe ser, por lo tanto, una persona especial para nosotros. ¿Por qué? Porque al pastor, hermanos, no lo hacen los grandes títulos o los mayores conocimientos o la mayor experiencia. Un pastor es el que tiene el corazón dispuesto para Dios. Un pastor es el que, como Isaías contestó a Dios cuando le llamó, es aquel que dice y está dispuesto para decir: heme aquí, envíame a mí. Pasamos a la siguiente letra. Ahora vamos con la letra A. Y entonces vamos a decir que también es alguien que estuvo dispuesto a dejarlo todo. En Marcos 10, 28, Jesús está hablando de esta forma a sus discípulos y dice, primero Pedro le pregunta y dice, Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y en el 29 dice, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y sin duda Jesús estaba pensando no solamente en sus apóstoles, en sus discípulos en ese momento, sino en todos aquellos que iban a ser escogidos por Él, que ya habían sido escogidos por Él, para que desarrollaran un ministerio en donde no necesariamente iba a haber todo positivo. Entonces un pastor es alguien que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Muchas veces, y tristemente,
Lo que más criticamos de los pastores es lo que tienen, el vehículo que manejan, las condiciones en las que viven. Pero ¿cuántos reflexionan o ponen su atención en lo que los pastores han dejado por causa del Evangelio? En realidad, hermanos, un pastor no es el que está dispuesto a estudiar teología. Un pastor es el que está dispuesto a dejarlo todo por la obra del Señor. Dejar la comodidad, probablemente dejar un trabajo que ya tenía, dejar sus ingresos, quizás su negocio, su tiempo libre, su familia, su ciudad, la casa paterna, para dedicarse por completo a cuidar el rebaño que Dios le ha encomendado. Alguien que está dispuesto a dejarlo todo. Y tristemente podemos también analizar y pensar cuántos que se pudieran llamar pastores, pero están nacidos todavía de un negocio, están todavía sujetos a ciertas actividades que los apartan de realmente el llamado que Dios les ha hecho. Debemos valorar y aquilatar a quien es nuestro pastor. La tercera letra es la S. Y aquí yo diría, un pastor es alguien que sufre en silencio. Vamos a ir otra vez a Primera de Corintios, pero ahora al capítulo 4, versículos del 9 al 15. Primera de Corintios 4, del 9 al 15. Y aquí leemos lo siguiente. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos, escribe Pablo, por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y sí, hermanos, un pastor también es aquel que sufre en silencio. ¿Cuántas veces has visto llorar a tu pastor? Seguramente nunca, o quizás si has estado cerca de él, muy pocas veces. ¿Cuántas veces lo has escuchado quejarse de lo que no tiene, de lo que le hacen, de lo que le falta, de lo que dicen en contra de él? Pero también cuántas veces le has preguntado, pastor, ¿qué necesita? Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Pastor, cuente conmigo, aquí estoy. Los pastores no tienen problemas, hermanos, muchísimos problemas, tristezas, pobrezas, necesidades.
Pero ¿sabes algo? La mayor parte de las veces estas cosas son provocadas por la misma grey que pastorea. Pero un verdadero siervo de Dios ha comprendido que no son las ovejas las que tienen que cargar al pastor, sino el pastor es el que carga a las ovejas. En Lucas capítulo 15, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Un pastor es el que carga las ovejas. Y yo podría decirte en esta tarde que tú puedes ayudar a tu pastor a mantenerse firme, a tener ánimo para seguir adelante. ¿Cómo? Pues orando por él y por su familia todos los días. Recuerden lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses 5:25. Lo leo, Primera de Tesalonicenses 5:25, y dice de la siguiente forma: hermanos, orad por nosotros. ¿Cómo puedes ayudar a tu pastor también a mantenerse firme, confiado, fortalecido por la misma congregación? Bendiciéndolo económica y materialmente. Ahora pasamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 6, en donde leemos lo siguiente. Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y también tú puedes ayudar al pastor a mantenerse firme, a estar fortalecido y a tener ánimo para seguir adelante, participando con constancia y activamente en el trabajo que el Señor ha encomendado, no solo a él, sino a su iglesia en general. En Proverbios 14:28 también leemos lo siguiente. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y podemos pensar aquí en el rey como nuestro Señor y Salvador. Pero dice también, en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu persona dentro de la iglesia? ¿Participando? ¿Inactivo? Recuerda que tú eres pieza clave también para ayudar a mantenerse firme al siervo del Señor. Pasamos a la letra T. Y entonces vamos a decir que un pastor también es quien trabaja ininterrumpidamente y sin horarios. Y ahí podemos ir otra vez a Primera de Corintios capítulo 4, ahora en el versículo 12. Porque en Primera de Corintios 4, 12 dice lo siguiente: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Y exactamente, hermanos, porque ¿cuántos hermanos hay con la idea grabada de que el pastor no trabaja?
Recuerdo en alguna ocasión algún niño que comentaba precisamente eso, ¿verdad? Pues su papá tiene trabajo, su mamá también va a trabajar, esos matrimonios ahora que trabaja tanto el hombre como la mujer, y el pastor, no, pues el pastor no trabaja. Lastimosamente, hermanos, el trabajo del pastor en muchas ocasiones no es reconocido. Muchos piensan que ser pastor es solo predicar, pero no comprenden lo que la preparación de los mensajes de la palabra de Dios significa. El tiempo invertido en oración, en estudio, en análisis, en reflexión, en pedir la dirección del Espíritu Santo para que en este caso el sermón y el mensaje sea apropiado y adecuado y dentro de la sana doctrina. Tenemos que entender y analizar que aparte de solo predicar, el trabajo del pastor en su congregación es muy variado. Y entonces podemos decir que el pastor a veces pues tiene que ver con ser consejero, visitar a los enfermos, ver muchas veces por el mantenimiento del templo, cuántas veces por la limpieza y cuántas veces vemos al pastor siendo transportista, albañil, electricista, encargado del sonido, evangelista, pintor, encargado de la música y cuántas áreas más tiene que desarrollar un siervo del Señor para que la grey y para que la iglesia vaya adelante. Un pastor, hermanos, no tiene horario. Si es requerido por alguien que lo necesite, él está dispuesto. El día, la hora y aún las condiciones climáticas no lo detienen. Para el pastor no hay horas extras, porque puede ser muy temprano, puede ser en la noche, en la madrugada, y el pastor atiende. Para el pastor no hay días festivos y en muchos casos ni siquiera vacaciones. El problema, hermanos, es que ese trabajo normalmente no se reconoce. Pero si de algo podemos estar seguros, es que Dios sí lo ve y de Él vienen las bendiciones. Recordemos lo que dice Hebreos, allí en el capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pastor, muchas cosas has hecho en tu iglesia, para los hermanos de tu congregación, y quizás nadie las ha reconocido, quizás nadie las haya agradecido, pero Dios lo ha visto y tu galardón es grande por parte de Él. Para terminar, hermanos, mencionaremos con las últimas 2 letras acciones que corresponden también a las ovejas, acciones que corresponden a la congregación, acciones que corresponden también a quienes somos pastoreados. Y entonces pasaríamos a la letra O. Y entonces mencionamos que una oveja debe obedecer a su pastor, porque obedecer trae bendición. Hebreos 13:17, ¿recuerdan lo que dice este pasaje? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tenemos que comprender que toda autoridad ha sido establecida por Dios y la autoridad que Dios ha establecido en su iglesia es el pastor. Muchas veces hay congregantes que menosprecian la autoridad de su pastor
y haciendo eso están menospreciando lo que Dios ha establecido. Tenemos que entender que no podemos ser completamente bendecidos como iglesia si tenemos un corazón rebelde para con quien Dios ha puesto como siervo suyo en la misma iglesia. Si no podemos sujetarnos a la autoridad de nuestros pastores, yo preguntaría en esta tarde, ¿cómo podemos sujetarnos a la autoridad de nuestro Dios? Y por último, la última letra, la R, que tiene que ver con reconocer su trabajo y dedicación. Hermano, hermana, ¿cuántas veces le has dado gracias a Dios por el pastor que Dios ha puesto para que te pastoree? Hoy es un buen día para honrar y reconocer a esos hombres y mujeres que están al frente del rebaño de Dios, con títulos o sin títulos, con estudios teológicos o sin estudios teológicos, pero con algo de mucho poder. El llamado y el respaldo de Dios sobre sus vidas, obrando, dirigiendo y trabajando con la guía del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice allá en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y termino, hermanos, mencionando y haciendo un pequeño análisis del Salmo 23, en donde nosotros también reconocemos como al pastor de pastores a nuestro Dios. Jehová es mi pastor. Esto es relación. Nada me faltará. Esto es suministro. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto es descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto es cuidado. Dará mi alma. Esto es sanidad. Me guiará por sendas de justicia. Esto es dirección. Por amor de su nombre. Esto es propósito. Aunque ande en valle de sombra de muerte, esto es prueba. No temeré mal alguno. Esto es fe, porque tú estarás conmigo. Esto es fidelidad. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es esperanza. Aderezas mesa delante de mí. Esto es provisión. En presencia de mis angustiadores. Esto es protección. Unges mi cabeza con aceite. Esto es consagración. Mi copa está rebosando. Esto es abundancia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto es bendición. Y en la casa de Jehová moraré. Esto es promesa. Por largos días. Esto es vida eterna. Dios te bendiga.